Estás escuchando Arroz con Mango. Bueno, y comenzamos ya la segunda hora de Arroz con Mango cuando son exactamente las 6:19 de esta tarde, que no parece ni siquiera otoño porque está haciendo bastante calorcito, aunque por ahí se vienen lluvias, se avecinan lluvias por ahí. Pero bueno, ya llegó el esperado momento que les estoy hablando desde el principio del programa, que es que tenemos ya a nuestro invitado conectado por aquí, bien y súper dispuesto. Es nada más y nada menos que Álvaro González Díaz, que es historiador de la Universidad Autónoma de Madrid. Correcto, ¿verdad? Creo que sí. Máster además en Historia de España Contemporánea y su contexto internacional en el siglo XX. Lo tenemos aquí porque tiene 3 libros, ¿no? En su digamos, en boga actualmente. Sí, el primero es A Punta de Pluma, de Ediciones Círculo Rojo del año 2020, El fascismo y sus imitaciones, de Ediciones Fides del año 2022, y Versos de Estraperlo, edición Autografía 2022. Sí, señor, y además tiene, bueno, innumerables publicaciones en la revista de historia.es, perdón, la otra revista en la que publica también habitualmente es 31 de enero tercios.com. Y además, bueno, tiene publicaciones en Revista del Ejército, en Academia Play, en Revista de Historia del Fascismo, en El Faro de Guadarrama y en El Correo de Madrid. O sea, eso es mucho, mucho que decir, Álvaro, porque, bueno, entre los investigadores, los que escribimos, los que investigamos, pues sabemos lo que cuesta realizar una publicación y tener tantas, de verdad que llama muchísimo la atención. Pero bueno, nada, bienvenido a Arroz con Mango, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muchas gracias por vuestra invitación, por esta oportunidad que me brindáis y bueno, la verdad que bien, deseando compartir este rato con vosotros, que hacéis una labor, la verdad, que maravillosa, ¿no? Mira, Álvaro, yo no estoy, ¿tú lo estás escuchando? Bueno, si tú lo estás escuchando, yo voy a seguir hablando, y aunque no te escuche, ya voy a resolver mi problema yo. Nada, simplemente yo, bueno, tenía una inquietud bueno, me surge cuando veo tus 3 libros. 2 de ellos son de poesía y uno de ellos es de historia. Eres historiador, entonces, ¿qué lleva a un escritor digamos, a manejar géneros tan distintos? Porque la poesía, que digamos que es más romántico, más inspirador, por así decirlo, y lo que es la historia, que finalmente es la realidad pura, ¿no? Dependiendo cómo la contemos, pero finalmente es la realidad. Te dejo Sí, respondiendo bueno, eso para solucionar mi problema de escucharte yo. vale, Irene, pues nada, efectivamente soy historiador de vocación y bueno, cursé la carrera y el máster pues porque me gusta, la verdad. Y en cuanto a la poesía, pues también cuando no hago historia, pues hago poesía. Eh, y la verdad que es un tema, como tú dices, es un poco raro, ¿no? Pero bueno, sí, escribo, investigo y demás sobre la historia, que no es que sea la pura verdad, sino una interpretación del pasado. Y luego, bueno, tengo mis momentos donde me inspiro, ya sea de amor, de sueños o de recuerdos, o de un mundo idílico, ¿no? Y bueno, me gusta plasmarlo en el papel y transmitir un poco a la gente lo que yo siento, ¿no? Yo creo que hay mucho que contar en la vida y bueno, se plasma un poquillo ahí. Bien, o sea que Sí. vas un poco de recoger todo lo que está en la historia, en la parte real, y entonces le pones el toque de ficción y eso lo hace más atractivo al final, ¿no? Un poco de lo real más la ficción, y ahí estamos ya con el toque personal de lo que es Álvaro González Díaz. Sí, bueno, básicamente por ahí van los tiros, pero no tanto. En mis poesías vais a ver mucho de épica y demás, de alguna batalla, pero sí que es verdad que cuando hago historia intento reflejar eh, toda la información que contrasto, la intento reflejar de la manera más objetiva que se puede, o que puedo, ¿no? Entonces intento contar el pasado a través bueno, de esa objetividad, ¿no? Que pocos hoy en día hacen, ya que utilizan la historia de manera política, ¿no? Pero bueno, nuestra labor como historiadores es intentar reflejar, bueno,
la verdad, ¿no? Aunque siempre dicen que hay 3 o 4 versiones en la historia, Sí, hay exactamente. que intentar, hay que intentar plasmarlo. Sí, Mira, Álvaro, perdón, a lo largo de la historia ha habido una gran cantidad de batallas y has dicho una palabra hermosa que es épica, ¿no? Entonces, dentro de todo esto que has hurgado dentro de la historia, ¿no? Bueno, como historiador, ¿tienes una batalla favorita? Uf, buena Está pregunta. difícil, ¿no? Está Porque yo ya difícil, te digo la pero mía, ¿cuál es la tuya? la de los templarios, justamente, la Edad Media, justo la de los templarios en el momento en que luchan contra la iglesia. Esa es mi batalla, la épica más hermosa de toda la historia. Sí, bueno, yo tengo una que es Covadonga, ¿no? Con Don Pelayo, que también plasma lo mismo que los templarios. Y luego tengo una que sobre todo a mí me fascina la Edad Moderna, ¿no? Los tercios españoles del siglo XVI. Y bueno, hay una que es el milagro de Empel, que se aparece la Virgen y gracias a eso ganan la batalla, cuando estaba todo perdido. Y bueno, son dos formas de ver la vida y la verdad que los templarios es un tema para se las abordarlo traen. porque efectivamente se oponen a la iglesia, ¿no? En un momento dado creen en Dios, pero no es la iglesia, ya que no ven que esa sea la iglesia de los pobres, Claro. como predicaba Cristo. Y la verdad que me gusta tu temática, Sí, Eider. sí, señor. Bueno, yo tengo una frase, Álvaro, que siempre, bueno, quería compartirla contigo porque siempre le digo que es por qué contamos la historia, ¿no? Sí, como tú bien dices, hay siempre varias versiones de la historia. Yo siempre digo que es porque la historia no se repite, lo que se repite es la estupidez humana, ¿no? Además que esto es un diálogo que me tocó decir en teatro una vez y se me quedó grabado, tatuado para siempre. Es así, ¿no? De alguna manera volvemos a contar la historia para que no vuelva a suceder o para aprender de ella. ¿Por qué sería? Según tu criterio. Bueno, según mi criterio estoy contigo, ¿no? Deberíamos aprender del pasado, mejorar lo que está mal y, bueno, mejorarlo para encaminar en un futuro sin errores. Esa sería la teoría, pero bueno, parece ser que yo antes pensaba que era en España, pero parece ser que es en todo el mundo. Sí, Y efectivamente el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, dicen también. Entonces es una forma de ver la vida. La vida, igual que la economía, igual que todo, es un ciclo, ¿no? Y parece ser que se mueren unos, nacen otros, los que vienen nuevos o no han sabido nada de la historia o no les interesa, ¿no? Y es mejor tener al pueblo dividido y enfrentado para llevarles a, bueno, lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, en Israel, en Palestina, en cualquier parte del mundo. Entonces, al final los que ganan son los de siempre, que son los bancos, ¿no? Son los que ponen el dinero para la guerra y el pueblo es el que está repitiendo otra vez la historia o haciendo otra historia nueva, ¿no? Pero al final es eso, debemos estudiar historia para, bueno, pues para que no nos manejen, para ser libres y bueno, tener un futuro un poco mejor bueno, que dependiendo la época que el pasado, ¿no? sí, por lo menos luchar más contra esa dominación, que finalmente es lo que creo que estás diciendo. Un país, en todo lo que estás diciendo, ¿no? Hay un país que a lo largo de la historia, con respecto a las guerras, ha estado neutral y se ha conseguido siempre una posición que no sabemos cómo. Este país es Suiza. ¿Qué opinas sobre Suiza y su posición siempre ante las guerras? Pues bueno, lo voy a decir sin tapujos, ¿vale? Me parece un país fabuloso y bonito, no le conozco, pero me gustaría ir allí y conocer Suiza. Pero bueno, creo que Suiza es, junto con Caimán y hoy en día Panamá también, bueno, un país que manda porque dicen que quien controla tus secretos te controla, ¿no? Entonces, Claro, Suiza es el que tiene los secretos de los que mandan, es un paraíso fiscal y a ningún país creo que le conviene ni agredir a Suiza ni que Suiza se meta en ninguna guerra por ningún bando. claro, Entonces, la mi información es postura, poder. claro, por eso, mi postura básicamente sobre Suiza es eso. Efectivamente es un país que tiene dinero, que puede meterse en cualquier guerra, pero no le interesa
absolutamente nada porque es amigo de todos. Tiene mucho dinero de mucha gente y de muchos países y bueno, no creo que le beneficie una guerra y yo creo que por eso se mantiene neutral, ¿no? Claro. En los conflictos. Ya vamos a entrar en el tema de la guerra, Álvaro, porque bueno, además nos está tocando de muy cerca, creo, a todos, ¿no? Pero vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de el fascismo y sus imitaciones. ¿Por qué escribes este libro? ¿Qué es el fascismo? Para los que nos están escuchando, ¿qué es exactamente lo que defines tú como fascismo? Y obviamente como las imitaciones, que creo que es lo que particularmente a mí me llama más la atención. Evidentemente sabemos que el fascismo es el movimiento que inició Mussolini, pero es así como hablábamos, conversábamos ayer antes de la entrevista, que yo te decía, muy sencillito para que la gente que nos escuche lo entienda. Sí, pues buena pregunta, Irene, porque yo escribí este libro, me avisaron de que había un concurso, preséntate, que es sobre ensayo y tal, y bueno, quedé ahí finalista y me lo publicaron, la verdad. La editorial Ediciones Fides, que si os metéis habla bastante sobre tema político y sobre todo historia de la Guerra Mundial y ensayo político, ¿no? Este libro lo escribí porque, bueno, es una palabra tan denostada y tan ambigua a día de hoy, Sí. que, bueno, como os he dicho antes, mi objetivo era hacer justicia a la verdad, ¿no? A la historia. Entonces, nunca vamos a estar de acuerdo, pero bueno, cuando veo que es una palabra peyorativa que se utiliza para denostar a cualquier adversario político, pues decidí escribir el libro, informarme, investigar y tal, además sobre un tema que sigue apasionando a la gente, ¿no? Como es el fascismo. Y bueno, desde mi punto de vista y sin enrollarme mucho, el fascismo, como tú has dicho, es el movimiento que inicia Mussolini, pero bueno, se podría considerar fascismo a todos aquellos que imitaron el movimiento de Mussolini. Es un movimiento que combina el nacionalismo, el socialismo no marxista, ¿vale? La nación es la proletaria, y también los autores olvidan mencionar a veces, pero el componente revolucionario está muy arraigado en el fascismo, ¿no? Entonces es un movimiento político, desde mi punto de vista, que nace en 1922 en Italia. Ajá. Y que combina el nacionalismo, el socialismo no marxista y el ámbito revolucionario como un movimiento novedoso, ¿no? Que se pone en el espectro entre las izquierdas y la derecha, entre el capitalismo y el comunismo. Y bueno, pretende dar una tercera vía política a lo que ellos consideraban la vieja política, ¿no? Que estaba en Europa. Y bueno, desde mi punto de vista, sobre todo es eso, nacionalismo con socialismo. Que después muy cerquita tenemos ya a Adolf Hitler, ¿no? O sea, que lo repite además con el Partido Nacionalista Socialista, creo que se llamaba Nacional Socialista. Nacional Socialista, sí. Nacional Socialista, exactamente. Eso, Sí. claro, eso, a ver, digamos que es muy comprensible así si lo vemos como historia, ¿no? Ya decir, bueno, es que eso pasó entre las dos guerras mundiales, eso hace mucho tiempo, esto, no. Esto se está dando hoy en día en algunas partes del mundo y no lo conocemos o no es para, digamos, el ciudadano común reconocer tan fácilmente lo que es fascismo. Está muy de moda la palabra fallas, porque finalmente el fascismo viene del fascismo, ¿no? Del término fascismo. Pero está muy común, es muy común escuchar la palabra, pero realmente no sabemos su significado. Entonces, este, digamos, movimiento también llega a España. Creo además, aclárame, todo esto es a modo de pregunta, creo además que con la época de Franco, pero que no fue Franco exactamente quien, digamos, que implementó el fascismo, sino que ya fue la Falange como tal. Entonces, si puedes comenzar por allí, hacernos esa breve introducción a cómo entra el fascismo en España. Efectivamente, bueno, lo que sería el fascismo perfeccionado, ¿vale? Junto con Stalin. Se hacen con el poder total del Estado, ¿vale? Controlan todo. Mussolini no lo llega a hacer. Y bueno, Hitler y Stalin en Rusia y en Alemania sí que llegan a controlar el total de la población, ¿vale? El totalitarismo, como se dice. En España, efectivamente, surge la Segunda República en 1931 y bueno, iba llena de buenas intenciones y demás, lo que pasa que desde mi punto de vista, no quiero decir que eso sea así, se empiezan a hacer unas reformas de manera
rápidas, radicales, se empieza a dividir la gente, además se empiezan a crear dos bandos, ¿no? Los republicanos de izquierdas, luego estaba la derecha, ya más vinculada a la monarquía y demás. Justo según inicia la Segunda República, surge el primer movimiento fascista, genuinamente fascista, o genuinamente español, perdón, que es la conquista del Estado, ¿vale? Es un movimiento iniciado por Ramiro Ledesma y junto a Onésimo Redondo, que uno desde Zamora y Onésimo desde Valladolid, son los primeros fascistas españoles, o lo que podríamos llamar fascistas, ¿no? A partir de ahí, y los acontecimientos tanto de Europa como de la propia España, van a hacer que José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador, que han exhumado hace poco Sí. no sé si lo habéis visto en las noticias. Sí, correcto. José Antonio es el que crea la Falange. José Antonio tiene más presencia social y tiene más contactos políticos, por lo que al final la Falange se junta con las Jons, que era el movimiento que habían creado la conquista del Estado, y surge la Falange Española de las Jons, que es lo que podría ser el fascismo en España. Que es lo que vemos Franco hoy en día. La papeleta cuando vamos a votar, que es la Falange de la... Eso es. Franco lo que hace básicamente es... Franco es un régimen de derechas, ¿vale? Católico y nacionalista, ¿vale? Lo que hace es apropiarse de los símbolos de la Falange. La Falange no tiene un espacio donde, como sí lo tenían los nazis o los fascistas en Italia, no tiene un espacio porque la derecha ya se había radicalizado en España, entonces, y las izquierdas tenían el componente revolucionario. Entonces Falange empieza a crecer ya en la guerra, ¿vale? La guerra civil en 1936 empieza a crecer, y Franco, como la Falange ayudó mucho al bando nacional, bueno, Franco lo que hace es dar algún puesto que otro a algún falangista, algún ministerio, y sobre todo sacar los símbolos como parte del régimen. Pero Franco, desde mi punto de vista, o desde el punto de vista de la historia, nunca fue fascista. Si acaso los 5 primeros años, cuando Hitler empieza a perder la guerra en el 43, ya aproximándonos al 44, en Europa empieza a retroceder, Franco se desvincula sí, totalmente de lo que son, claro, de lo que son, digamos, esas creencias del fascismo. O sea que no podemos entonces considerar el fascismo estrechamente relacionado con lo que es la derecha, ¿no? Valga la redundancia. No, desde mi punto de vista es más hacia la izquierda el fascismo. De hecho, Mussolini y Hitler son socialistas profundos, y al final acaban derivando, bueno, por las doctrinas de Sorel, que si tenéis tiempo para leerle, o aunque sea algún resumen, es el que inventa el sindicalismo revolucionario. Entonces, cuando Mussolini, junto a 100 personas, crea el fascismo, o los fascios de combate en Milán en 1919, eran apenas un centenar de personas, y había socialistas, había sindicalistas, había excombatientes de la guerra y había nacionalistas. O sea que el problema del fascismo es que nace sin una teoría sobre el papel. Hitler y Falange, por ejemplo, sí que ya tienen un ideario y dicen somos esto, y Mussolini lo va haciendo sobre la marcha. Entonces es un movimiento práctico. Entonces es muy difícil definir cualquier cosa como fascismo, o al revés. Es muy difícil saber lo que es fascismo o lo que no es. Entonces háblanos de las imitaciones. Hay que mirar con lupa. ¿Cuáles son esas imitaciones que tú ves por ahí, ya más, llegándonos más ya a la actualidad, ¿no? Para no irnos tan lejos en la historia. En la actualidad, ¿cuál podrías decir que son imitaciones de fascismo, o cuáles recoges en tu libro? Porque es muy importante, ¿no? Claro, en mi libro me baso sobre todo en el periodo de la Guerra Mundial, ¿vale? Entonces hubo un boom, también en América, hubo un boom de seguidores de Mussolini que adaptaban el movimiento a su país, ¿no? Entonces, muy pocos se hacían llamar fascistas, sino yo soy falangista, soy legionario como eran los rumanos, soy tal. Entonces yo divido el libro intento hacer un relato lineal, ¿no? Para que el lector siga perfectamente la historia, y bueno, básicamente es eso. Las imitaciones, lo que yo llamo imitaciones, son
en el periodo europeo, que es en el que me centro, sería después de Mussolini y Hitler. Podríamos meter el nacional-bolchevismo, que es una... Ajá. Entre Rusia y Alemania surge ahí una corriente también de, bueno, somos bolcheviques pero nacionalistas, entonces no sé. Y básicamente lo divido entre el fascismo triunfante, al margen de Hitler y Mussolini, que son el movimiento húngaro o hungarista, la cruz flechada, ¿vale? De Hungría, el movimiento La Cruz de Hierro en Rumanía y el movimiento Lapo y luego el fascismo de Austria. Esos son los que triunfan. El fascismo siempre triunfa electoralmente, ¿vale? Aunque nos digan que no. Es un movimiento violento porque es revolucionario, ¿vale? Igual que el comunismo o el socialismo de entreguerras. Y luego está el fascismo no triunfante, que es el resto. El fascismo inglés, el español, el irlandés y tal. Y luego el francés también. Es muy curioso el francés porque hay muchos fascismos, pero nunca llegan a culminar, ¿no? Entonces, lo que hace básicamente es eso, imitar el movimiento de Mussolini, llevan un uniforme para diferenciarse del resto, se organizan en milicias, se organizan a la juventud, tienen un saludo, unos ritos y Una demás, ideología. ¿vale? Sí, eso es lo que es una parafernalia, como yo diría, un ritual, ¿no? que siguen de manera paramilitar. Hoy en día se me hace muy difícil hablar del fascismo debido a las connotaciones, sobre todo lo que yo veo en España, que Ajá. al PP, ya no solo a Vox, sino a PP le llaman fascista cuando es un partido liberal y demócrata y constitucionalista. Entonces, y el PP o Vox hacen lo mismo, llaman fascista a Podemos o al PSOE por sus medidas un poco dictatoriales, totalitarias, o bueno, os hablo según las versiones que den, ¿no? Pero desde mi punto de vista, hoy en día creo que es muy difícil hablar de fascismo. Es más Pregunta, un Álvaro. comunismo. Perdón, Sí. pregunta, justamente que estás nombrando actualidad, partidos políticos, y vámonos fuera de España, ¿vale? Un Sí. segundo nada más, te voy a decir un nombre y ahí me vas a decir si es o no fascista y el por qué. Trump. Estados Unidos, ¿no? Donald Sí, Trump. correcto. Estados Unidos. Donald Trump no, para mí no lo es. Es el culmen del capitalismo puro y el fascismo, según nace, es anticapitalista. Anticapitalista, exactamente. Donald Trump está haciendo bien su discurso porque se está trayendo a los nacionalistas de Estados Unidos, pero el fascismo en Estados Unidos, bueno, en un momento dado pudo ser el Ku Klux Klan, pudo ser, también hubo un movimiento nacionalsocialista seguidor de Hitler, y luego los camisas doradas, que eso sí que fue más bien fascismo, pero no llegó. Es que Estados Unidos creo que nunca lo va a ver, porque es el país capitalista por excelencia y necesita vivir de la democracia y del libre mercado. Estados Unidos lo que sí necesita es una guerra para seguir vivo Exacto, para en el seguir. mundo, ¿no? Claro. Pero Donald Trump no creo que sea fascista, ni Santiago Abascal en España. Son liberales puros de los pies a la cabeza, Claro. cortados por el mismo patrón, y pueden utilizar el discurso nacionalista en un momento dado para atraer gente, pero no creo que lo sean, desde mi punto de vista. No, y Claro. muchas gracias por aclarar la situación en España, porque es que se parece un poco a lo que ya nosotros vivimos en Venezuela hace ya casi 7 años que llevamos aquí viviendo en España, que es que entre los partidos políticos se llamaban fascistas entre ellos, Eso ¿no? es. Entonces, uno si no tiene clara la historia y muchas veces hasta teniéndola, dice, ya va, es que hay algo, me estoy perdiendo porque no estoy entendiendo, ¿no? Y más o menos es lo que está pasando en España ahorita. Entre ellos se llaman, pero al final todos son, y ahí estamos, ¿no? En ese limbo de somos pero no somos, ¿no? Claro, y la pregunta de Donald Trump justamente iba por ahí los tiros, porque justamente muchas personas hablan de Trump y le dicen fascista, y digo, Trump no es fascista. Entonces una persona como Álvaro, pues es la que nos podía aclarar Claro. que Trump no era fascista, pero entonces sería una de las imitaciones, según el pueblo, ¿no? Según la gente, de los fascistas. Como bien ha mencionado Irene, hace falta la historia para esto, precisamente, Sí. para que no llegue Cataluña y te diga ciertas cosas, o el País Vasco, o que llamen fascista a Donald Trump.
Donald Eso es. Trump sería la oposición al fascismo, de hecho, porque Claro, aunque tengan el nacionalismo y el patriotismo en común, el fascismo va en contra de sí, la democracia, por supuesto, y del liberalismo económico, que es el capitalismo. Entonces, su base es socialista, aunque luego apoyen la propiedad privada en un momento dado. eh, el fascismo socialista, no marxista, eso sí. Muy bien. claro. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Álvaro, y yo no quiero, perdón, bueno, pasar esta oportunidad sin preguntarte qué opinas de la situación política de Venezuela y si lo consideras fascismo o imitación. Vale, buena pregunta. Y bueno, ya que estamos en España y bueno, de momento se puede hablar, aunque no sé yo, porque efectivamente, como bien has dicho antes, en España están tomando unas riendas. A mí me lo dijo un venezolano también, que mucho cuidado con las medidas que se están tomando. Venezuela, desde mi punto de vista, era uno de los países más fructíferos de América, junto a Estados Unidos y México. Hoy en día lo ha ocupado Chile y Brasil, por ejemplo, esa dicotomía, ¿no?, de economía emergente. Pero Sí, Venezuela hace 20 años, hace 30 años, era, vamos, un país bastante rico y bueno, lo sigue siendo, ¿no? Lo que pasa es que le han empobrecido. Yo hablo desde fuera sí, porque no señor. sé, evidentemente vosotros sabéis más. Venezuela, el gobierno que hay ahora está considerado como tercera vía, si no me equivoco, que puede haber confusión con el fascismo, que el fascismo es lo que se ha considerado como tercera vía. Sin embargo, los expertos dicen que si los militares están en el poder, no hay fascismo, y que el partido milicia es el que tiene que tomar el poder, ¿vale? Imponer su ideario a semejanza de la nación, ¿vale? Entonces, Venezuela podría reunir las características según el ideario de Chávez y luego Maduro y demás, precisamente porque junta el nacionalismo con ese socialismo, ¿no? Y populismo, que sobre todo se da en América, el populismo. Pero hay un pero siempre, y es que eh, en su ideario tienen el internacionalismo y el marxismo. Es Muy bien. decir, Ajá, para mí Venezuela es un régimen comunista, ¿vale? Que ojo, muchas veces se habla de fascismo porque es la palabra más peyorativa, ¿no?, que ha quedado como tal en la historia y en el mundo actual, pero el comunismo lleva más de 100 millones de muertos a lo largo de la historia y bueno, hemos visto Sí, los casos de la URSS, de Cuba, Venezuela, que sí, lo sí. habéis sufrido vosotros. Yo no creo que sea fascismo Venezuela, ¿vale? Desde mi punto de vista. Me parece una pena lo que han hecho, el saqueo y la explotación que han hecho. Sí, Y casualmente ahora, ya que estamos en la actualidad, creo que va a ser un país vital con la guerra de Israel y Palestina, porque yo claro, creo que los árabes van a aportar el petróleo a los americanos y Estados Unidos va a volver a Venezuela. Creo no que le va a volverá. levantar las Eso es. y ya va a depender todo de Venezuela. Entonces, Sí, al lo cual no sería final, muy conveniente, ¿no? Sí, eh, mi humilde opinión es que yo veo todo esto como fascismo, pero disfrazado, ¿no? Es como un comunismo disfrazado, o sea, todo es como disfrazado, es como que hay mucho más abajo de lo que estamos viendo, entonces, pues al sí, final, bueno, nos eso queda es. Y poco tiempo, aunque tú pero digas lo que piensas, te llaman fascista o tal, por ser diferente. Entonces, ya no se sabe quién es el fascista, qué es el fascismo y tal. claro. Es por eso, por lo que vuelvo a mi libro, porque hay Eso es lo que te iba a que, decir. Y eso es lo más importante, que haya gente como tú, estudioso además de la materia, y que pueda plasmarlo en un libro, ¿no? Y el que tenga dudas, pues puede leerlo y releerlo y siempre va a estar ahí, además en físico, ¿no? ¿Tú tenías algo más que decir? bueno, que con todo lo que nos dijo Álvaro sobre el fascismo, posible fascismo en Venezuela, y lo definió muy bien, diciendo que no lo es, que es un comunismo, habló directamente del papel que jugaría Venezuela en el conflicto árabe-israelí que Sí, está actualmente y que no, bueno, que está haciendo noticia ahora, pero nunca ha dejado de ser noticia, ¿no? Este conflicto árabe-palestino-israelí, más sí, bien. todo lo que es la Franja de Gaza. Claro, entonces, justamente me da pie para algo que tenía aquí preparado y hablarte de Yasser Arafat
y justamente Benjamín Netanyahu, que en su momento, en los años 90, estaban haciendo una negociación de paz, y cómo influye la muerte de Arafat en el año 2004, creo, con respecto a justo este punto de la historia en el año 2023, en este enfrentamiento. Un poco rápido, Álvaro, perdona que nos queda poco tiempo, si lo puedes resumir en un minuto, tal cual como dijiste lo de Venezuela, pues vamos con la actualidad de Israel y Palestina. Bueno, quiero que quede clara, no apoyo desde el primer momento lo que se ha hecho con Palestina, ¿vale? Pero tampoco apoyo el yihadismo, entonces, bueno, estamos ahí. La muerte de Arafat ocurre cuando empiezan, ya habían pasado los atentados de las Torres Gemelas, hay otro atentado en España, entonces el yihadismo está, me parece que Al-Qaeda haciéndose con la posición radical. Creo que viene en un momento difícil porque Estados Unidos, que es aliado de Israel, corta de raíz. Entonces, Estados Unidos no va a permitir que esas negociaciones sigan, aunque luego en la tele te digan que sí, que quieren la paz, claro, y demás. No les interesa a los americanos que haya paz ahí en Oriente Medio, porque es como en cualquier país. Si estamos unidos, los de arriba no ganan. Entonces, yo creo que la muerte de Arafat es crucial para el entendimiento, pero también creo que es deseada por Estados Unidos. Perdón, sin olvidarnos que Arafat venía de ser Premio Nobel de la Paz, además. Sí, por supuesto, eso es. O sea, que además las negociaciones se llevan a cabo en Madrid, entre Israel y Palestina, y bueno, la verdad que estaban ahí a punto, y como tú dices, la muerte de Arafat, junto con el contexto internacional que había dado la vuelta, se torna inviable, porque ya se mete Estados Unidos como salvador de nuevo, y ya no hay entendimiento con la parte musulmana, entonces... Ahora, 2023, ¿cómo estamos con en ese punto, justo con lo que está pasando? Yo creo que estamos en un periodo de Guerra Fría, ¿no? Que está a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial en cuanto Irán tome partido, que es lo que Estados Unidos quiere, que Irán se meta, porque con Rusia no lo ha conseguido. Rusia va a ganar la guerra y Estados Unidos se está desvinculando y se está yendo a Oriente Medio, que es donde está ahora el avispero, y a partir de ahí van a cortar el petróleo, va a haber subidas en todo, y como os decía, creo que Venezuela va a tener un papel crucial, importante en todo esto. La parte americana. Bueno, mañana hay elecciones de primaria en Venezuela, así que esperemos que todo vaya por buen rumbo para mucha suerte, tener un buen papel allí. Sí. Álvaro, muchas gracias. Se nos va a acabar el tiempo. No nos podemos ir sin bautizarte como Rosmanganiano. En nomini Patri, Filii Spiritus Sancti, te bautizamos como Rosmanganiano. Muchas gracias por esta entrevista. Esta es tu casa, y solamente, ¿por dónde podemos comprar el libro? ¿Dónde podemos encontrarlo? El del fascismo en la editorial solo, porque es de un premio y solo está ahí. Y el de versos de Estraperlo, que es poesía para la libertad, en la pandemia, en Amazon, la casa del libro. En Amazon se encuentra. Álvaro, darte las gracias. Ojalá haya muchos libros y muchos motivos para decir vamos a hacer un nuevo programa. Así que nada, gracias, de verdad.